Bien, amigos, bienvenidos a la otra cara del deporte. Bueno, cambios en el fútbol del Salvador. A propósito, tengo muchos amigos salvadoreños. He jugado el fútbol en campeonatos, mucho contra gente de El Salvador. Pero nos vamos con Hernán Pereira, un especialista, a veces un poquito vende espejito de colores, pero él sabe del fútbol de Centroamérica. Se siente un centroamericano más. Entonces, qué mejor que él nos cuente. Primero, este cambio. Se fue el español y llegó el colombiano. A ver, Hernán, adelante. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Saludo toda la gente de Marcelo Sandri Network, un saludo para ellos, un abrazo a la distancia. A ver, en verdad un poco sorprendido con esto que pasó en las últimas horas en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Esta decisión de contratar a Hernán Darío Bolillo Gómez y de despedir a David Dóniga. A ver, vamos por parte. Comencemos con el tema de David Dóniga y el despido como técnico. Ahí me llamó la atención porque el técnico español dentro de todo logró resultados. El Salvador, una selección que venía muy mal, que de la mano de Hugo Pérez pasó más de un año sin ganar un partido de fútbol, que tuvo Rubén de la Barrera, que estuvo 3 meses y se fue, vio que era todo un desastre, tuvo mejor oferta y se fue. Y llega un David Dóniga, lo agarra en la Liga de Naciones B, logra el ascenso a la Liga de Naciones A, clasifica automáticamente a Copa Oro, gana 5 de 6 partidos y dentro de todo va cumpliendo y armando un grupo de trabajo, armando una selección competitiva dentro del área de CONCACAF, que sabemos que a El Salvador le cuesta muchísimo competir para llegar, por ejemplo, a una Copa del Mundo. Pero los objetivos, independientemente que tuvo a Bonaire, que tuvo a Montserrat, que tuvo a San Vicente como rivales, los objetivos como selección los cumplió, porque había que llegar a Copa Oro y había que lograr el ascenso y terminó consiguiendo ambos objetivos. Ganó 7 de 15 partidos, lo cual no fueron resultados pésimos de David Dóniga. Se criticaba la forma de jugar, que también la forma de jugar tiene mucho que ver con los intérpretes, con los futbolistas. Y El Salvador hoy no tiene la calidad de futbolista que supo tener en otras épocas. Por lo tanto, con poca materia prima. ¿Qué pasa? Rolando González, el presidente panameño de la Comisión Normalizadora del Fútbol de El Salvador, pretendía que los hermanos Gil regresaran a la selección. Hermanos que fueron apartados de la selección por mal comportamiento, por actos de indisciplina, porque no se comportaron a la altura de las circunstancias, porque se fueron de la selección, porque el padre presionaba que si no convocaban al hermano menor, no iba el hermano mayor. Es decir, no se manejaron profesionalmente, no se manejaron bien. Por eso Dóniga dijo, no quiero gente conflictiva, no quiero gente polémica, y ambos quedaron fuera de la selección de El Salvador. Y no iban a ser convocados. Supuestamente el propio Rolando González constantemente le decía que los hermanos Gil tenían que volver a la selección de El Salvador. Eso generó un poquito de desgaste entre el actual presidente de la federación o de la comisión normalizadora y del propio técnico de la selección. Hubo en febrero un arreglo para tener un microciclo al no existir fecha FIFA y poder trabajar con los jugadores. De la noche a la mañana el microciclo quedó totalmente suspendido. El técnico decía, yo no fui. Los dirigentes decían, yo no fui. ¿Quién fue? No se sabía. Pero se quedaron sin microciclo. O sea, que no le dio la oportunidad al propio Dóniga que pueda trabajar. Dóniga no es Guardiola, no es Mourinho, no es Ancelotti, pero sí mostró compromiso con la selección de El Salvador y consiguió resultados. Pero cuando hay dirigentes que tienen ciertos arreglos, ciertas conveniencias y poca paciencia con los técnicos, pasa lo que pasó. De la noche a la mañana lo terminan despidiendo y se queda la selección de El Salvador sin director técnico. Claro, lo despiden porque ya sabían a quién iban a contratar. Pero el problema ahora que se empieza completamente de cero con Hernán Darío Gómez. Bueno, ahí lo escuchamos, Pereira. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero ahora cuénteme, ¿qué es lo que usted piensa de, ya habló del despido, del gallego, hábleme ahora, o háblenos, por favor, ilústrenos, ¿qué piensa de la llegada de Hernán, el Bolillo Gómez, a la selección de El Salvador? Adelante. A ver, hablemos un poquito entonces de la llegada de Hernán Darío Gómez. El técnico colombiano es un técnico con experiencia, con oficio, con colmillo. Es un técnico que dirigió en Guatemala, dirigió en Panamá, clasificó a Panamá a su primera Copa del Mundo, dirigió en Honduras, en Colombia, en Ecuador.
Es un técnico que está un poco desactualizado, que ya él no es partidario de esos técnicos que utiliza videoanálisis, sistemas que potencian al futbolista desde un análisis con cierta tecnología, que los GPS, que ciertos elementos o herramientas que le pueden servir al futbolista. Él es más de tocar el corazón del futbolista, el amor propio, la bandera, la camiseta, y así trabaja y ha trabajado siempre Hernán Darío Gómez. Rolando González lo llevó a Panamá, tiene una amistad, es amigo del presidente de la comisión normalizadora y por eso lo termina llevando a la selección de El Salvador. No lo veo como solución. Y si es solución a corto plazo. Si es solución inmediata, pero no para armar un proyecto. Cuando saca el comunicado de la Federación de El Salvador, dice: con Hernán Darío Gómez vamos a trabajar las divisiones inferiores, fuerzas básicas, los juveniles, armamos un proyecto para el futuro de El Salvador. Con suerte, Hernán Darío Gómez termina el año 2025. Con suerte dirige, si es que clasifica El Salvador, el repechaje para el 2026. Con suerte llega a esa instancia. No le veo mucha vida a Hernán Darío Gómez como técnico de la selección de El Salvador. Hay que traer técnicos jóvenes con otras metodologías, con otra preparación, y no el técnico que, es verdad, puede tener experiencia, pero acá no es cuestión solo de experiencia, acá es cuestión de capacidad, de conocimiento, de muchas horas de trabajo, muchas horas en la computadora, muchas horas en planificación, para poder potenciar un grupo de trabajo, como decíamos recién, que no le sobra la materia prima a El Salvador. No es que sobra la calidad de jugadores, y sin jugadores de calidad es muy complicado para El Salvador, que va a tener que competir con Panamá, que hace tiempo viene muy bien trabajada de la mano de Tomás Christensen, con Costa Rica, que tiene mejores jugadores, con Jamaica, que tiene jugadores importantes en la Premier, o en Inglaterra, algunos en segunda división, mismo con Honduras, y después en otro nivel con Guatemala, Trinidad y Tobago, Curazao, Surinam. Hay muchas selecciones bravas, complicadas, que perfectamente pueden llegar al Mundial o al repechaje. Por más que Hernán Darío Gómez en su momento logró clasificar a Panamá, y merece el mérito por haberlo logrado, y el crédito por dicha clasificación, también hay que decirlo, armó una selección, o continuó el proceso con una selección que terminó armando Julio César Deli Valdés y Jorge Valdés. Los hermanos armaron la selección que después sacó los frutos del propio Hernán Darío Gómez. En Panamá no hay buenos recuerdos del propio Hernán Darío Gómez. En Honduras fue un desastre. Una vez que despiden a Coito, Fabián Coito, agarra la selección y es derrota tras derrota. No le ganaban a nadie. Era derrota y con suerte un empate y otra derrota. El cierre de Honduras en aquella eliminatoria fue pésimo de la mano del propio Hernán Darío Gómez. En Guatemala tampoco hay buen recuerdo del propio Hernán Darío Gómez. Entonces, ¿por qué Hernán Darío Gómez toma la rienda de la selección? ¿Por su pasado en Panamá? Sí, está bien, tiene el mérito, pero hay que analizar también su metodología de trabajo. Y es ahí donde se ha quedado muy atrás el propio técnico colombiano. Va a ser muy difícil para El Salvador llegar a la próxima Copa del Mundo. No es imposible, hay que tener fe y tiene que trabajar, pero es importante que trabaje más allá del corto plazo. Es muy importante, Marcelo, que la selección de El Salvador no solo se enfoque en llegar al 2026, que empiece a dar un paso en la calidad, en la formación de los jugadores, en las nuevas camadas, para que quede algo camino al 2030. Que no sea llegamos a un mundial y empezamos de cero. Que los técnicos que lleguen empiecen a formar, a capacitar a los técnicos del torneo local, a buscar mejores maneras de formar jugadores para que El Salvador pueda dar un paso de calidad y un paso importante en el área de CONCACAF. Se ha estancado la selección de El Salvador, un país que respira fútbol en todos los rincones, pero que lamentablemente tiene dirigentes que dejan mucho que desear. Primero, tendría que arreglar la federación. Por algo existe esta comisión normalizadora y es una cuestión que es muy difícil que arregle lo inmediato cuando el gobierno constantemente se mete en los temas que tienen que ver con la selección. Te digo más, INDES, que es un organismo que maneja el gobierno de El Salvador, es quien va a pagar el sueldo de Hernán Darío Gómez, quien va a ganar más dinero que lo que ganaba David Dóniga. En la federación están los ingresos congelados de parte de la FIFA, el dinero que la FIFA le da a cada federación,
hoy no llega a la Federación de El Salvador por esta cuestión de malas administraciones, malos manejos, por haber puesto al gobierno en el medio y por eso el dinero no ingresa. Entonces, una federación que está en el caos, que está a la deriva, con un dirigente que toma decisiones y no es salvadoreño. Así es muy difícil avanzar e ir para adelante. Ojalá que por el bien del pueblo salvadoreño, por lo menos se acerque al Mundial 2026. Pero de por sí ya es una empresa difícil para cualquiera. Para el que hace bien las cosas es difícil. Imagínense para El Salvador, que a nivel dirigente las hace muy mal. Abrazo, Marcelo. Hasta la próxima.